Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos sean todos a nuestro programa de especialistas para la salud. Me presento con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez. Soy coordinador de incentivos y reconocimientos para USANA México y el día de hoy tengo el honor no solamente de darles la bienvenida a todos ustedes a esta gran plática, sino también de presentar a nuestra doctora invitada. Ella es médico general, egresada de la Facultad Mexicana de Medicina por la Universidad de La Salle. Tiene una especialidad en medicina interna en el Hospital Ángeles del Pedregal, también por la Universidad de La Salle, un diplomado en nutrición y medicina funcional y además consulta privada en la Ciudad de México en el Hospital Ángeles Acoxpa y Hospital San Angelín Universidad. Y el día de hoy nos acompaña para hablarnos de un tema súper interesante que es la suplementación en el adulto mayor y la sarcopenia y osteopenia. La doctora Gabriela Sáez. Gaby, bienvenida a este tu espacio. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, tus conocimientos con todos nosotros. Y adelante, el micrófono y el espacio es totalmente tuyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y más bien al contrario, gracias por la invitación, por la presentación. Para mí es un honor el tener la oportunidad como bien dices, de compartir. Y más allá de enseñar, pues es compartir y conocimiento, que es una manera en donde se fomenta esta parte de la educación médica continua y que eso también a mí me hace pues estar siempre como actualizada. Entonces, pues muchísimas gracias y pues voy a dar comienzo. Voy a compartir mi pantalla que la verdad este es un tema, he tenido la oportunidad de estar en este foro en varias ocasiones, pero bueno, pues hay temas que son apasionantes y que bueno, la verdad es que todo la cuestión de, a pesar de que soy médico internista, ya me dicen como la chamana de medicina interna porque me baso mucho en temas de alimentación y de suplementación para el abordaje de mis pacientes. Y esto es pues justamente derivado de haber adquirido el conocimiento y darme cuenta de si traslapamos la parte bioquímica aplicada a la clínica, que es lo que espero compartirles el día de hoy, pues tiene todo el sustento científico y justamente así me siento con mis pacientes haciendo ciencia, ¿no? Entonces, para abordar esta parte, importante entender esta cuestión del envejecimiento, que el envejecimiento, más allá de que sea una sola cuestión meramente estética, tiene que ver con muchas modificaciones a nivel físicos, químicos, hormonales, morfológicos, funcionales, psicológicos, y que no necesariamente hay una gran diferencia en cuanto a que pasen los años, que eso obviamente pues es indiscutible parte del proceso de la vida, pero que el envejecimiento no tiene que ser tan marcado como a veces observamos a un abuelito que está todo encorvado, que está discapacitado. Sabemos que por cuestiones degenerativas vamos a disminuir ciertas funciones, pero que no tiene que ir de la mano de incremento de las comorbilidades si hacemos una adecuada prevención. Este paso de tiempo pues va a ser imposible detenerlo, obviamente en cualquier ser vivo, y es un proceso que es completamente universal, además es acumulativo, secuencial, es irreversible, pero sobre todo no necesariamente patológico, ¿ok? Que eso es súper importante hacer como la diferencia en este tema. Ahora voy a empezar con la parte de sarcopenia, ¿ok? Sarcopenia, recién en los años 70 se estableció como un diagnóstico porque anteriormente pues no se le tomaba en cuenta, no se le consideraba como una patología, no era una cuestión de evaluación en nuestra consulta práctica convencional y se definió como la pérdida de masa y fuerza muscular en un contexto de envejecimiento. Con el paso de los años se fueron agregando diferentes referencias, diferentes definiciones, agregándose a ella una que se llama dinapenia, en donde se habla exclusivamente de la pérdida de la fuerza muscular, asociada además a un incremento de los depósitos de masa grasa, que esto lo vamos a poder encontrar tanto a nivel macroscópico entre las fibrillas musculares y a nivel microscópico en los miocitos. Y que obviamente eso va a impactar desde el punto de vista en donde las personas pueden no necesariamente tener una pérdida de peso, pero van a disminuir la masa muscular, incrementando la masa grasa, manteniendo el aparentemente peso y a la larga esto va impactar en desarrollar posibilidades de enfermedades metabólicas, y todo lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿ok? A la larga, ya pues conforme fueron avanzando los años, para el 2018, el grupo europeo enfocado en la población geriátrica para sarcopenia ya lo estableció como un diagnóstico en el IDC-10, como un diagnóstico que abarca una enfermedad muscular en presencia de fuerza muscular reducida, que cambió, en lugar de solamente enfocarse a una pérdida de la masa muscular, sabemos hoy en día que la pérdida de la fuerza se puede encontrar inclusive en etapas mucho más tempranas, de forma tal que la invitación es empezar a evaluar la fuerza más que la masa, la pérdida de masa en estadios más tempranos para que podamos hacer prevención e inclusive regresión. Y el impacto multisistémico
pensando en que la pérdida de masa muscular no solamente va a impactar en la parte locomotriz, ¿no? Sabemos que el músculo pues, nos ayuda a levantarnos, sentarnos, subir y bajar escaleras, la capacidad de podernos trasladar, que eso hace que un individuo sea completamente independiente, sino también el impacto que va a tener a nivel metabólico. En la medida en la que nosotros tenemos mejor masa muscular, pues tenemos una capacidad mayor de poder almacenar glucógeno sin que impacte tanto los niveles de glucosa a nivel sérico. Vamos a tener una mejor expresión de los GLUT4, precisamente enfocado a lo mismo. Vamos a tener una mejor bioflexibilidad energética, de los cuales iré como haciendo desmenuzando todos estos términos a lo largo de esta plática. Y obvio, también incluye esta parte de fragilidad, que en la población geriátrica se considera actualmente como un síndrome, en donde vamos a encontrar, sumado a todo esto, una mayor posibilidad, obviamente, si no hay un adecuado equilibrio que viene de los músculos como parte del sistema entre la vista, el oído, cerebelo y demás, pero que también influye en la parte del equilibrio, y esto aumenta el riesgo de caídas, predisponiendo a los pacientes a que tengan pues, postración, incrementando desarrollo de escaras y N cantidad de comorbilidades que se asocian justamente a este síndrome de fragilidad. El síndrome de fragilidad abarca estas cinco características. La primera es pérdida de peso involuntaria, que más o menos va a abarcar 3 kilogramos en un aproximado tiempo de 3 meses. Esta pérdida de peso tiene que ser involuntaria, es decir, que la persona realmente mantiene la misma ingesta, está consumiendo exactamente los mismos alimentos, no va a ir de la mano con que a lo mejor está cursando con una gastroenteritis o que a lo mejor algún fármaco que le está dando náusea y que entonces disminuye su ingesta, porque entonces tenemos una explicación. Simplemente es por definición que el paciente empieza a tener la misma ingesta, pero empieza a tener pérdida de peso, que normalmente suele ser a expensas de masa muscular. Va a tener agotamiento autorreportado en donde se quejan, ¿no? Ya no solamente es una cuestión como de agitación, que puede hablar de una enfermedad cardíaca o de anemias, sino que simplemente hay un agotamiento y vemos pues abuelitos, y hablamos ahorita digo abuelitos, pero que realmente van a entender que esta parte de sarcopenia y osteopenia empieza en edades mucho más tempranas, pero que se expresan clínicamente pues en estadios ya a edades más avanzadas. Velocidad de la marcha disminuida, que este es un parámetro muy sencillo que podemos hacer una evaluación en nuestro consultorio, viendo que teniendo un espacio de aproximadamente de 4 a 6 metros, pidiéndoles que tengan esta caminata, y va evaluando que tengan 15 pasos en más de 6 segundos. Si se tardan más de 6 segundos en lograrlo, pues ya le sumamos a uno más de estos criterios, que tengan mínima actividad física, que si bien actualmente por lo que estamos viviendo, pues nos hemos vuelto más sedentarios que nunca, pero que es población en donde pues ya no tienen que hacer actividades de trabajo, actividades de cuidar hijos, en donde prácticamente pues se despiertan y salen y se sientan en la sala. Y aquí muy importante también identificar que a veces las personas, está bien el fomentar el caminar, porque eso hace que la persona no sea completamente sedentaria, pero que eso no equivale necesariamente a una actividad física. Como lo veremos a lo largo de esta plática, necesitamos prescribir cierto tipo de ejercicio para fomentar, prevenir y restablecer inclusive la masa muscular. Y debilidad, que la vamos a evaluar a través de fuerza de prensión, que por lo regular lo hacemos con las manos y la mano que es la hábil, ¿no? La fuerte. A través de este dibujo, esta diapositiva es entender la importancia de que casi no hemos hecho con respecto a lo que es sarcopenia en nuestro diagnóstico común de toda nuestra consulta diaria, ¿no? Y esto, insisto, aplicará, como lo iremos viendo, en etapas más tempranas, no solamente es para población geriátrica, sino también es para población de edades más tempranas. Esto se ha ido extendiendo, ya que la expectativa de vida a lo paso de los años, desarrollo tecnológico, nuevas medicinas, etcétera, por un lado, ha permitido que se extienda el promedio de vida, siendo un poquito mayor en las mujeres, pero más o menos es similar entre hombres y mujeres. Y esto obviamente va a hacer que conforme vaya incrementándose la edad, tenemos una menor capacidad de responder ante esta cuestión de envejecimiento y entonces pues aparecen también otras patologías simplemente por cuestiones degenerativas, ¿no? Yo creo que todavía la generación actual de los pacientes adultos mayores que estamos viviendo, que estamos teniendo actualmente, digo, como de manera coloquial, estaban hechos de otra madera porque son bastante resistentes, pero que la población, la generación que sigue, pues ya empiezan con enfermedades que anteriormente deberían de ser de la población geriátrica y las empezamos a ver en estadios mucho más tempranos, en donde sí podemos impactar nosotros desde el punto de vista de nutrición, alimentación y suplementación. De la población de adultos mayores en el país, esto es hablando de México, el 30% ya padecen de sarcopenia. Esto va a llevar a un 20% que desarrollen fragilidad
y de estos, el 5% que ya son completamente dependientes, que el ser dependientes además afecta emocionalmente a un abuelito y que pues en algunas familias, no digo que en todas, y seguramente en la consulta tristemente nos habrá tocado ver que sufren de abusos, de maltratos, porque pues hay que ayudarles prácticamente a hacer sus actividades básicas, bañarse, el aseo, limpieza dental, etcétera, y eso obviamente afecta emocionalmente al abuelito, aumentando el riesgo de depresión, que eso obviamente también va a ser anorexia, menos actividad y perpetuando el ciclo de la sarcopenia. Observamos que el 24% de la masa muscular, y aquí ojo con este punto tan importante, se empieza a perder a partir de los 40 años. Entonces, pues es una cifra de gran importancia porque normalmente hablamos o creemos que la sarcopenia es prácticamente el adulto mayor, pero insisto, ahí estamos viendo ya la manifestación clínica cuando sabemos que el pico máximo de desarrollo muscular se va a obtener hasta antes de los 40 años y a partir de los 40 años empezamos a ver un declive. El declive que puede ser muy marcado si no llegamos a cabo una adecuada asesoría de nutrición, de ejercicios, o que puede ser lento, que la idea es eso, que hagamos un poco como de prevención. Y el otro 15% disminuye la masa muscular cada década después de los 70 años, y aquí lo vamos a empezar a desglosar un poquito más. A partir de los 40 quedamos entonces que la masa muscular va disminuyendo a un ritmo aproximado de 12 a 15% por década. A partir de los 50 años empezaremos a observar una disminución no solamente de la masa muscular, sino también de la fuerza, y que esta es inclusive mayor. La pérdida de la fuerza es más significativa que la pérdida de la masa muscular. La pérdida de la fuerza va a ir en promedio de 1.5 a 5% por año, y la pérdida de la masa muscular es un poquito más lenta, de 1 a 2% por año. Pero a partir de los 60 años, en donde pues todavía no hablamos de la tercera edad, porque pues normalmente contemplamos pacientes arriba de 65 años, pero a partir de los 60 empieza a haber un aceleramiento en la pérdida de masa muscular, o sea, ahí sí hay un declive, perdiendo cerca de 250 a 500 gramos de músculo por año. Suena poco, pero pues imagínense la suma de años de una persona a partir de los 60 que llega a los 85 años, pues prácticamente está perdiendo 10, 12 kilos de masa muscular. Y que obviamente, por un lado, al tratar de compensar la parte corporal para el sostén, para el equilibrio, pues se compensa con grasa, que por supuesto no va a ser nada sano, ¿no? El 20% de los pacientes de 70 a 75 años ya padecen de sarcopenia, 50% de los pacientes del género masculino mayores a 80 años la padecen, y las mujeres arriba de 80 años, entre 25 a 40%, también la van a padecer. Y ahorita vamos a explicar todo el impacto metabólico que conlleva la sarcopenia. El músculo senescente va a presentar cambios, como decía, a través de estructuras anatómicos, histoquímicos y funcionales. De forma inicial y a manera microscópica, vamos a encontrar que hay una disminución. Nosotros vamos a tener en el músculo dos tipos de fibras, la fibra tipo 1 y fibra tipo 2. Lo que sucede de manera inicial es una disminución en la masa muscular a expensas de la fibra tipo 2, y no solamente en la masa, en la cantidad de fibras, sino en el número de las mismas y en la densidad de ellas. Vamos a tener incremento de la infiltración grasa, y esto bien importante, una reducción de la razón capilar fibra, es decir, que de por sí vamos a tener N cantidad de alteraciones gastrointestinales que van a disminuir la absorción de los nutrientes en este tipo de población, pero además la cantidad de capilares que van a llegar a irrigar a los músculos para llevar justamente esos nutrientes también se va a ver mermada, lo cual va a incrementar la situación de la sarcopenia. Entonces, aquí les quise mostrar, como para tratar de aterrizarlo un poquito, ¿no? Les decía yo que empezaremos a hablar un poco del contexto bioquímico, porque soy una fiel creyente de que en la medida en la que entendemos esta parte bioquímica, va a ser mucho más fácil, no solamente que me lo aprenda de memoria, sino como digerirlo, y que entonces lo podamos inclusive transmitir mejor a nuestros pacientes. Tenemos el miocito, que es la célula primordial del músculo, y del miocito se van a unir varios formando fibras musculares. Esta va a estar cubierta, una sola fibra está cubierta por algo que se llama sarcolema. Después de estas fibras se van a unir varias formando fascículos, y van a tener endomicio, perimicio, formando cada vez lo que conocemos como músculo. A los extremos se van uniendo para formar los tendones, y entonces tenemos ya, a final de cuentas, un músculo, ¿ok? La unidad primordial del músculo, hablando de contractilidad, es el sarcómero, que el sarcómero está compuesto, dependiendo de las fibras, si son filamentos gruesos, van a tener miosina, y filamentos delgados que van a tener actina, y esto finalmente es para fines prácticos, porque tampoco quiero que nos vayamos al microscopio, ¿no? Y tan histológicamente hablando, pero que entendamos que esta es la unidad motora desde el punto de vista muscular que va a favorecer esta contracción y la relajación
las cuales se van a ver afectadas, como les explicaré en la siguiente diapositiva, y por qué entonces tenemos alteraciones en la contractilidad muscular. Quedamos que la principal pérdida, no quiere decir que las tipo 1 no se pierda, pero la principal va a ser expensas de las fibras tipo 2, la cual es de contracción rápida. Tenemos una fuerza de contracción elevada, se fatiga rápidamente, su metabolismo es prácticamente aerobio, quiere decir en presencia de oxígeno, y tienen una actividad glucolítica rápida. A diferencia de las fibras de tipo 2, que también se va a perder en una cantidad menor, pero también se ven perdidas, y esta es una velocidad de contracción lenta y por lo tanto tiene una fatigabilidad más resistente. O sea, van a ser un poquito más, ya en la etapa más avanzada de la vida, van a ser más resistentes a este tipo de fibras. Ahora, ¿qué cambios vamos a encontrar relacionados a la muerte celular justamente en las fibras musculares? Por un lado, vamos a tener acumulación de núcleos internos. Estos núcleos internos son como a diferencia del músculo cardíaco, que tiene un solo núcleo, rico en mitocondrias, etcétera, para toda la cuestión de formación de ATP y de ciclo de Krebs, pero la fibra muscular del músculo estriado, que es el que tenemos en el músculo esquelético, tiene una mayor cantidad de núcleos, pero estos núcleos van a ir siendo desgastados, favoreciendo la formación de fibras de anillo, presentando fibras rotas, y va a haber desestructuración de los miofilamentos y de las líneas en Z, como se las acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Al tener esta desestructuración, es decir, que ya no van a coordinar, ya no van a estar tan lanzadas, enganchadas de forma, ¿cómo se dice? Como que están desorquestadas, o sea, no van a tener esta capacidad de poder tener una adecuada contractibilidad, favoreciendo la proliferación del retículo sarcoplásmico y del sistema de túbulos T, que forman parte de la unidad de contractilidad del músculo, y se va a empezar a ver acumulación de lipofusina, que esta es una sustancia que se le llama inclusive el pigmento del envejecimiento, que es lo que observamos cuando hay la degradación final de los glóbulos rojos, y se va a empezar a depositar en el tejido musculoesquelético, favoreciendo esto fibrosis y obviamente la formación de tejido conectivo, tejido de colágena, que no necesariamente va a ser positivo para favorecer la contractilidad, sino porque va a ir haciendo un músculo que es más fibroso. Presencia de estructuras en bastón, y además, desde el punto de vista neuromuscular, vamos a empezar a tener alteraciones en la inervación de las fibras, que esto también va a favorecer que no tengamos una contractilidad adecuada. Entonces se empieza a ver degeneración desde el punto de vista del funcionamiento muscular, pero también la parte de todo lo que es el sistema nervioso periférico, que es lo que nos permite no solamente el que tengamos sensibilidad de frío, de calor, sino también es el poder mandar la señal en automático, porque ya lo hacemos sin pensar, ¿no? Yo quiero agarrar un vaso y ni siquiera tengo que mandar, a ver, quiero agarrar el vaso. Eso ya lo hacemos en automático, en donde esto se va a ver alterado a nivel tanto de las fibras musculares como a nivel de la médula espinal, a expensas de alteraciones de la motoneurona alfa, y entonces todo esto va a ser un enlentecimiento de la contractibilidad, que a su vez obviamente va a favorecer que el paciente se mueva más lento y que entonces tengamos una adecuada formación de actividad del músculo. Vamos a explicar en todo lo que nos falta de ver del tema de sarcopenia, cómo hay diferentes mecanismos o fisiopatogenias que van a desarrollar y que van a contribuir desde el punto de vista neuroendocrino, a nivel celular, inmunológico, que van a afectar y que van a favorecer la pérdida de la masa muscular y que obviamente contribuyen a la pérdida de la fuerza, ¿ok? Por un lado, tenemos una situación de incremento de estrés oxidativo, que ese es un punto súper importante que creo que no tomamos muchas veces en cuenta, en donde conforme el paciente se va haciendo mayor, vamos perdiendo esta capacidad antioxidante. Si a eso le sumo que no tenemos capacidad de generar antioxidantes de forma endógenas, principalmente a través de la superóxido dismutasa, el glutatión, etcétera, entonces, y el paciente no los ingiere de manera adecuada, pues no solamente no los produce, sino que tampoco tengo el apoyo de manera externa para poder contrarrestar el estrés oxidativo, que es una de las principales causas del envejecimiento. Esto va a favorecer la formación de radicales libres, que ahorita porque lo estoy enfocando a la parte muscular, pero que los radicales libres en exceso, por supuesto que van a ser deleterios en aterosclerosis, aterogénesis, mal funcionamiento del páncreas, alteración de las glándulas en general para la secreción hormonal, ¿ok? Entonces, todo esto a la larga favorece una situación que se llama disfunción mitocondrial. La mitocondria es, pues digamos, el motor de nuestras células, y esta mitocondria tiene la capacidad de poder trabajar durante cierto periodo cuando cuenta con toda la materia prima suficiente para poder llevar a cabo toda la cantidad de funciones, porque obvio forma parte de prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, aquellas que sí tienen núcleo, ¿no? Por ejemplo, los eritrocitos no tienen mitocondria, ¿no? Pero la mayoría de nuestras células sí tienen este núcleo, y entonces se basan en un adecuado funcionamiento de la mitocondria, que es el motor principal. Si esta mitocondria se ve
saturada por N cantidad de genobióticos de la contaminación ambiental, de la alimentación, y además no le estoy dando materia suficiente, materia prima, hablando de los macros y de los micronutrientes, pues obviamente esto perpetúa la disfunción mitocondrial como parte del estado de la fisiopatogenia del desarrollo de la sarcopenia, ¿ok? En alteraciones a nivel celular tenemos que, como lo explicaremos, en algunos nutrientes que impactan en la reparación del DNA, del ARN, donde vamos a tener un acortamiento de los telómeros, entonces vamos envejeciendo el músculo, favoreciendo esta situación denominada sarcopenia. Prácticamente la diapositiva que ahorita tienen en pantalla es el resumen de todo lo que conlleva este proceso de envejecimiento asociado a la sarcopenia, que también va a impactar en cuestiones de osteopenia y osteoporosis. Una persona que empieza a, pues, a avanzar en edad, por un lado vamos a tener alteraciones hormonales, dentro de las cuales incluyen disminución de testosterona, que obviamente la testosterona tiene un efecto anabólico para la síntesis de proteínas. Vamos a tener intercambio de esta proteína y vamos a incrementar los depósitos de tejido graso, que esto va a disminuir la capacidad metabólica del músculo para la síntesis proteica, entonces se va sumando como bolita de nieve, y tenemos incremento del cortisol, que esta va a ser una hormona que es catabólica. Por otro lado, el mismo organismo tiene una menor capacidad de síntesis proteica y vamos a tener elevación de la atrogina 1, que este es un factor que va a activar la vía del mTOR. En nuestro cuerpo tenemos un balance gracias a dos vías. mTOR, que para fines prácticos es anabólica, es decir, de construcción, y la vía de la AMPK, que es catabólica, es decir, de destrucción. Al incrementarse la atrogina 1, se va a bloquear la actividad de la vía mTOR y entonces tenemos una predisposición a una menor capacidad de generar o sintetizar proteína, junto con la pérdida de las células satélite, que las células satélite las encontramos justamente en las fibras musculares y que son las que nos permiten una capacidad regenerativa ante una lesión o un trauma, y entonces se van perdiendo en cantidad y también la calidad de funcionamiento de las mismas. Con todo esto, sumado a enfermedades crónicas, que pues es común, ya insisto, ya no solamente de aparición tardío, porque ya lo vemos tal vez en gente edades más tempranas, pero obviamente la diabetes, hipertensión, dislipidemia, osteoporosis, que no solamente son comorbilidades agregadas, sino que esto va a favorecer una presencia de un estado proinflamatorio que forma parte de por sí de la sarcopenia y que al haber una mayor producción de interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, esto favorece la presencia de más estrés oxidativo y de más disfunción mitocondrial. Entonces, pues insisto, es la suma de todo, más el sedentarismo, más una malnutrición. Hoy en día, si sabemos que vamos para allá todos y hay cosas contra las que nosotros no podemos hacer nada porque el envejecimiento, como decíamos, es un proceso natural no patológico, en lo que sí podemos impactar, pues es en todo lo relacionado a prevención, nutrición y suplementación. Entonces, nuevamente, tenemos enfermedades metabólicas, la falta de actividad, porque todo aquello que no se usa se atrofia, en donde los pacientes empiezan inclusive con dolores musculares, que eso limita su capacidad funcional y al no moverse, pues más les duele y cuando se quieren mover, más les duele y entonces menos se mueven, ¿no? La predisposición genética, que por supuesto es la cereza del pastel, pero que no es un factor determinante gracias a la cuestión de epigenética, en donde nosotros sabemos hoy en día que gracias a este término podemos impactar modificando hábitos de alimentación, actividad física, mejorar sueño, mejorar relaciones interpersonales, la parte emocional y psicológica que contribuyen a que la parte genética no tenga un peso tan marcado. El envejecimiento y las enfermedades crónicas van a ir desgastando el músculo, disminuyendo la masa, disminuyendo la fuerza, generando fatiga y que todo esto impacta en disfunción mitocondrial, como a través de la vía de la ubiquitin proteasoma, ¿ok? Que esta es una vía que también va relacionada con la vía del mTOR. La vía del ubiquitin proteasoma tiene un efecto más catabólico y al estar en catabolismo bloquea la actividad del mTOR, favoreciendo que haya menor biogénesis, mayor fitofagia, perdón, y entonces con esto obviamente perpetuando el tema de la sarcopenia, ¿no? Parte de lo mismo, tenemos disfunción mitocondrial, hay una alteración en la síntesis del ATP, que esto lo vamos a ver ahorita que hablemos de un poquito de los minerales, hay disminución o reducción en la capacidad de la contractibilidad y de la fuerza del músculo esquelético, limitando la actividad física y entonces perpetuando el ciclo de más sedentarismo, menos me muevo, menos síntesis de masa muscular, no hay un estímulo, ¿no? Para que esta masa se mantenga, ya no digamos que crezca cuando menos se mantenga, y entonces todo esto conlleva a mayor estrés oxidativo, producción de radicales libres y una capacidad disminuida en la síntesis de ATP. Ahora, dentro de los muchos factores que intervienen en el envejecimiento muscular, hay muchísimos y la verdad es que es un tema, insisto, súper interesante.
Voy a tratar de hacer un resumen de estos. Por ejemplo, factores neuromusculares, ya explicaba yo, en donde hay cambio en las fibras musculares, hay depósito de masa grasa y todo lo que mencioné yo a nivel celular, con los miocitos, las fibras, el sarcómero, etcétera, que se va viendo alterado. La falta o pérdida progresiva de las motoras neuronas tipo alfa, que no solamente no me voy a tener la capacidad de poder mandar señales, sino que tampoco voy a tener la capacidad de poder tener una adecuada contractilidad. Dentro de los factores endócrinos, y esto obviamente pues es parte del proceso de envejecimiento, vamos a tener una disminución de la producción de ciertas hormonas como la insulina. La insulina es la hormona anabólica por excelencia y la insulina tiene un efecto positivo en favorecer la síntesis de proteínas. Además de la insulina, también está relacionado que empezamos a tener una disminución en la producción de hormona de crecimiento, tenemos disminución en la producción del factor similar a la insulina tipo 1, vamos a tener un menor impacto con respecto a las hormonas tiroideas y también de la paratormona, en donde no solamente disminuye la producción, sino disminuye la sensibilidad en tejidos periféricos y que todas estas son, hablamos de hormonas anabólicas. Y por otro lado, vamos a empezar con un incremento en la cantidad de cortisol, que esta pues es una hormona catabólica. Esto es importante, por un lado, por saber cuál es la parte endocrina que se va a ver alterada y también porque se están estudiando y de hecho actualmente en ciertas circunstancias, no en la sarcopenia del paciente ambulatorio, pero en ciertos casos de pacientes postrados, hospitalizados, desnutridos de mucho tiempo, tenemos que utilizar algunos apoyos de hormonas esteroideas, no solamente por recuperar el músculo general, sino inclusive para poder extubar a pacientes, ya que necesitamos los músculos respiratorios, en fin, esa es historia de otro costal, pero la importancia que tiene el saber todo el trofismo muscular que favorece toda esta derivada hormonal. Desde el punto de vista de factores inmunitarios, como explicaba yo, vamos a estar en un estado de inflamación crónica. Este estado de inflamación crónica per se, la sarcopenia primaria, que es el caso que vemos en los pacientes con envejecimiento, en donde aumentamos la producción de citocinas que son inflamatorias y que esta inflamación subclínica, inflamación crónica, favorece toda la situación de estrés oxidativo y disfunción mitocondrial. Factores celulares, como explicaba yo, todos los intercambios y alteraciones que tenemos en el miocito. Hábitos de vida, que en hábitos de vida va desde cosas a lo mejor en las que no podemos tener tanto impacto porque, por ejemplo, las personas que tienen un bajo peso al nacer, ya casi que es un factor de riesgo para padecer sarcopenia en edad relativamente temprano. Hábitos de vida y junto con las condiciones de vida, como serían el tener una adecuada ingesta proteica, el realizar actividad física de forma, ¿cómo se dice? De forma regular, ¿no? No solamente es, vamos a hacer ejercicio cuando ya tenemos la sarcopenia marcada, sino que si nosotros tenemos la capacidad o esta visión de empezar a hacer ejercicio, no solamente por un tema estético y por todos los beneficios que da de que funciona como ansiolítico, nos baja la necesidad de querer comer carbohidratos, metabolismo óseo, función digestiva, el tener flexibilidad de los músculos, ¿no? Todo eso que impacta para que hagamos mucho hincapié en la importancia de hacer ejercicio desde edades tempranas, como lo estamos ahora nosotros en plena juventud, ¿no? Pero que tenemos que fomentar esta parte del ejercicio. Condiciones de vida en general, como decía yo, la malnutrición, con respecto al aporte proteico, que ya hablaremos cuando llegue yo a la parte del abordaje nutricional, la importancia y qué tipos de proteínas son las que debemos de recomendar, y evitar ciertos hábitos tóxicos, como es el exceso de la cafeína, el exceso del cigarro, el exceso de desvelos, ¿no? Esas son condiciones de vida en general. Sabemos que la sarcopenia puede ser primaria, como explicaba yo, cuando hablamos de una cuestión de envejecimiento, que esto es degenerativo y va a pasar sí o sí, o cuando es secundaria, que puede ser asociada a enfermedades metabólicas, cuando están asociadas, por ejemplo, también a cuestiones de caquexia, derivados de pacientes oncológicos, malnutrición, problemas de diarreas crónicas, ¿ok? En donde hay un factor agregado que esto va a hacer que sea la sarcopenia mucho más evidente, más marcada. Se puede dividir también en opciones de aguda o crónica. Aguda, que suele ser asociados justo a enfermedades crónicas agudizadas con un periodo de presentación de menor a 6 meses, o crónica cuando ya es por más de 6 meses, que normalmente aquí es la sarcopenia primaria, ¿no? Y el tema de obesidad sarcopénica, que no es tema de hoy, pero que es muy importante que las personas que padecen obesidad, desde el sobrepeso, ya no digamos obesidad, conforme van avanzando los estadios de gravedad, obviamente esto también va a favorecer
que el paciente tenga sarcopenia, inclusive logrando perder masa grasa. Muchas veces cuando nosotros hacemos evaluación de composición corporal, tienden a ser personas de una pobre masa muscular. Entonces, a la medida en la que más rápidamente nosotros mejoremos el problema de obesidad, corrijamos el incremento de masa grasa, podemos mejorar e impactar de manera positiva en la masa muscular, y por eso no enfocarnos solamente en la cuestión del peso, ¿no? Hay gente que dice, ay, qué padre, estoy en mi peso, pero cuando hacemos una composición corporal, resulta que no tienen nada de músculo y tienen un montón de grasa, y por eso están en aparentemente su peso, ¿no? Yo digo que son flacos por fuera, pero gorditos por dentro, y que tienen el mismo riesgo metabólico de desarrollar diabetes, hipertensión, hígado graso, pero también ahora la posibilidad de inclusive de sarcopenia. Entonces, desde el punto de vista de células inmunológicas, ya decíamos que va a haber una alteración en la producción de macrófagos relacionado con la producción, incremento de la masa grasa, sobre todo en temas de tejido adiposo a nivel abdominal. Hay una conversión de los macrófagos favoreciendo una situación de estado inflamatorio como lo observamos en los pacientes obesos, ¿ok? Toda esta producción de citocinas, que sabemos que la grasa, aunque es avascular, es un tejido altamente activo, y que todo esto va a ir impactando de manera negativa en una adecuada respuesta inmunológica desde el punto de vista de músculo, ya no digamos en el sistema en general, en la población geriátrica. Ahora, para criterios diagnósticos, vamos a hablar de 3 situaciones importantes. Una es la baja masa muscular, 2 es la baja fuerza muscular, y 3, la baja funcionalidad, que va enfocada sobre todo a la cuestión del rendimiento físico. ¿Y cómo vamos a clasificar la gravedad? Hablamos de que en presencia del criterio número 1, que es baja masa muscular, con esto, si se presenta esto, ya podemos hacer un diagnóstico de sarcopenia leve, o inclusive en algunas literaturas le encontramos como presarcopenia. El criterio para hablar de una sarcopenia moderada, tenemos que sumar la presencia del criterio número 1, o sea, de baja masa muscular, más ya sea o de baja fuerza o de baja funcionalidad. Y por último, para hablar de una grave o severa, tenemos que sumar estos 3. Ahora, una manera sencilla de cómo podemos hacer la evaluación de la sarcopenia es, por ejemplo, y aquí habla de personas de edad avanzada, arriba de los 65 años, pero también mucha de la literatura sugiere que cuando tenemos pacientes que ya cuentan con factores de riesgo para desarrollar sarcopenia, no nos esperemos hasta los 65 años, lo podemos empezar a hacer a partir de los 50. Entonces, hacemos una medición de la velocidad de la marcha, evaluando este ejercicio que les comentaba yo, en un lapso de un espacio que tengamos de 4 a 6 metros, pedirle al paciente que camine, y tenemos que, si se tarda más de 0.8 metros por segundo, tenemos que seguir la evaluación para ver si hay posibilidad de sarcopenia. Si dura menos de 6, entonces nos vamos a hacer, cualquiera de las 2 circunstancias, vamos a hacer medición de la fuerza de prensión, ¿ok? En la fuerza de prensión, si esta es normal, entonces descartamos la posibilidad de sarcopenia. Pero si la fuerza de prensión es baja, el siguiente paso es hacer medición de la masa muscular. Acuérdense que tenemos que evaluar estos 3 parámetros. Velocidad de la marcha, que es el primer paso, medición de la fuerza de prensión, que si es normal ya nos seguimos, pero si esta está alterada, nos vamos a hacer medición de la masa muscular total, y que si esta está baja, pues ya nos suma todo y nos da diagnóstico de sarcopenia, y si es normal, entonces tenemos ausencia de sarcopenia. Acuérdense que tenemos este término que puede ser presarcopenia, en donde el paciente ya puede tener las primeras 2, inclusive, y llamarse solamente presarcopenia, ¿no? Pero ya hablará de la intención de nosotros con respecto a mejorar y sobre todo tomar, pues en este caso ya no tanto medidas preventivas, porque ya tenemos ya tenemos 2 de los 3 criterios para poder hacer el diagnóstico. Esta hojita, con muchísimo gusto se las podemos compartir, la pueden encontrar ustedes en internet, ¿no? Es una prueba que se llama SPPB, que habla de, se me fue ahorita el significado, pero es como el estudio más práctico que a la fecha podemos utilizar en la consulta de cualquiera de nuestras especialidades. Ya no digamos que los geriatras seguramente tendrán todavía herramientas mucho más sofisticadas, pero esta es una muy sencillita, en donde se evalúan 3 puntos. Número 1, el equilibrio, en donde se le pide al paciente que se coloque los pies uno junto al otro, después en semitándem, que es como a la mitad de uno del otro, y luego en tándem, que es delante uno del otro, y vamos a evaluar cuánto tiempo logra mantener el equilibrio. La segunda prueba, en donde hacemos la velocidad de la marcha, pidiéndole a la persona que camine de 3 a 4 metros, y también vamos a enfocarnos en la distancia, sí, pero también en el tiempo que tardó, y sobre todo si tuvo requerimiento de apoyo, de bastón, de una persona que la tuvo que acompañar para que no se fuera a caer. Y el último puede ser esta prueba de recuperarse de una silla, en donde se le pide a la persona de manera repetitiva, es decir, en 5 ocasiones, sin apoyo, utilizando los brazos, es decir, solamente utilizando las fuerzas de las piernas, levantarse de una silla y sentarse. Se hacen 5 prácticas de manera continua,
Obviamente con el paciente con cuidado, no porque las haga rápido se nos vaya a caer y sale peor el asunto, pero en esta evaluación la idea es que tarde menos de 60 segundos. Si tarda más, pues entonces ya empezamos a sumar puntaje y la suma de varios de estos factores nos pueden hablar de qué tanto podríamos hablar de una sarcopenia y en qué estadio se encuentra. Ahora, para la medición de la fuerza, utilizamos este aparatito que se llama dinamómetro, que la idea es que el paciente puede hacer la prueba ya sea de pie o sentado. Si se encuentra sentado, pedirle que se siente en una posición cómoda, hombros aducidos, que no estén rotados, el codo flexionado a un ángulo de 90 grados y el antebrazo y la muñeca en posición neutra. La idea es que vamos a hacerle al paciente que haga aprehensión en 3 ocasiones, se hacen 3 mediciones de la mano hábil. Y también aquí varía un poquito la literatura, en donde encontré en los hombres una medición de mínimo 3, o sea, lo ideal es que sea entre 27 y 30 para hablar que tiene una fuerza adecuada, y en las mujeres entre 16 y 20. Y por último hay otro ejercicio que se llama flexión de la rodilla. Ahora, existen muchos métodos biométricos y bueno, sería maravilloso poder contar con todos estos, pero me queda claro que no es tan sencillo. Número 1, el IMC. El IMC, índice de masa corporal, que lo que hace es la relación entre el peso y la talla, que si bien forma parte de uno de los criterios, no tanto diagnósticos, sino de apoyo para nuestra consulta, definitivamente no es el ideal, por lo que les explicaba yo, en donde la persona puede tener baja de peso, incremento de la grasa y puede estar dentro de su peso normal, pero no me está diciendo la composición corporal, así como la medición de los pliegues, que esto realmente pues aplica un poquito más al tema de deporte. Algo muy fácil y muy práctico que sí podemos hacer es la circunferencia de la pantorrilla, ay, se me fue la palabra, con estas cosas que miden, bueno, para medir en centímetros, ¿no? Que son así como larguitos. Se puede medir la circunferencia de la pantorrilla buscando que sea de mínimo 31 centímetros y ahí hablamos de que está preservada, cuando menos la masa muscular. Una herramienta muy buena es la bioimpedancia y esa sí la podemos tener en nuestro consultorio a manera de un InBody, que esa pues suele ser un poquito más cara, pero si no, cuando menos con una tanita, que esta lo que va a hacer es, cualquiera de las dos, nos va a dar el peso, pero no solamente el peso general, sino de este peso, cuánto es grasa, cuánto es músculo, cuánto es agua, que a veces tampoco es tan, y sobre todo la tanita, la bioimpedancia, los InBody son más específicos, pero la tanita puede verse afectada, el conteo de masa grasa y de masa muscular, si el paciente tiene incremento del agua, ¿no? Entonces ahí también es la suma de todos estos, junto con lo que les comentaba yo hace un momentito, para poder hacer un diagnóstico completo. Los ideales serían pues los estudios de imagen, pero por costos, radiación, practicidad, no son tan sencillos y son a través de la DEXA, resonancia magnética o tomografía axial computarizada. Ahora, de los factores relacionados, ¿no? Deseamos que va a haber cierta situación en donde hay resistencia anabólica a la formación de proteínas per se por el envejecimiento, empezando por una cuestión de anorexia fisiológica, que ahorita voy a ahondar muchísimo con todas las patologías asociadas que encontramos desde el punto de vista gastrointestinal que contribuyen a la sarcopenia. Pero es un hecho que por menos actividad ya empezamos con que los pacientes ya quieren comer menos. No todos los abuelitos, ¿no? Pero hay abuelitos a los que hay hasta ponerle candado al refri, pero y además qué es lo que comen. Hay una disminución de la ingesta proteica por temas digestivos, por absorción, por proceso de las proteínas, porque hay una eficacia metabólica disminuida, en donde el paciente no solamente disminuye la ingesta, sino que esa poca ingesta de proteína se absorbe o se metaboliza de una manera mucho más bajita, o sea, su tasa metabólica se encuentra alterada. Tenemos un secuestro esplácnico de los aminoácidos, que esto da de la mano con una perfusión postprandial disminuida. Al tener, suponiendo que es un paciente que está envejeciendo y es sano, pero sí hay un cierto grado de aterosclerosis, hay una disminución, como explicaba yo, de la capacidad de los capilares para irrigar el músculo. Entonces, al momento en que las personas comen, la mayor cantidad de flujo sanguíneo se concentra en todo lo que es el tubo digestivo, favoreciendo que en ese momento que se están absorbiendo los nutrientes, pues no se alcance a perfundir de manera adecuada el músculo, pero además que se contenten aquí este secuestro esplácnico de los aminoácidos. Y esto va de la mano con el pool de aminoácidos que nosotros ingerimos en nuestro día a día. Si recuerdan, pues la proteína no solamente es para músculo, la proteína es formación de neurotransmisores, vellosidades intestinales, formación de glóbulos blancos, funciona en todo el proceso hematopoyético. Entonces el cuerpo, si empieza a percibir menos, absorbe menos, hay una resistencia anabólica, pues son toda una suma de situaciones desafortunadas que contribuyen a la sarcopenia, pero explicadas por esta parte del envejecimiento. Tenemos un anabolismo proteico disminuido porque ya disminuye la capacidad de poder sintetizar proteína por todas las explicaciones endócrinas, celulares, neuromusculares que explicamos,
Si además es un paciente que se encuentra con enfermedad crónica asociada, entonces se encuentra en un catabolismo sumado. Catabolismo del envejecimiento más el catabolismo de la enfermedad, que aunque esté bien controlada, a final de cuentas, obviamente contribuye al estado inflamatorio, ya que se encuentra en estados catabólicos, que eso hace que se consuma en mayor cantidad la proteína o el pool de aminoácidos que tenemos circulando. Menor absorción de aminoácidos y todas las alteraciones gastrointestinales. Veo muchas preguntas. Gracias. Cinta métrica, aplicómetro, perfecto. Gracias por apoyarme. Y ahorita si hay dudas, con muchísimo gusto las contestamos. En esta parte de las alteraciones gastrointestinales, pues me queda claro que el abordaje idealmente debería ser multidisciplinario. En nuestro país, por cuestiones económicas, pues no es tan sencillo que pueda ir a acudir a manera preventiva con N cantidad de especialistas, pero si nosotros tomamos en cuenta todas las funciones alteradas que se van a encontrar, pues sí podemos hacer esta prevención y dirigir a las personas con el especialista correspondiente. Por ejemplo, vamos a tener un gusto y olfato alterados. En la parte del gusto, las papilas gustativas se encuentran desgastadas y entonces los pacientes, sobre todo, tienen una menor apreciación por los alimentos dulces y los salados, de forma tal que tienen que incrementar su ingesta de dulce, incrementar su ingesta de sal para que puedan percibir estos sabores. Constantemente tienen una sensación de sabor metálico que no va por lo que consumieron ese día, ni es porque estén indigestos, es porque ya su proceso metabólico hace que no se metabolicen las proteínas de manera adecuada y por eso es esta sensación como de sabor metálico. Tenemos pérdidas de piezas dentales, que además en pérdidas, aquí toda la parte bucal es súper importante, porque desde una mala higiene, la pérdida de piezas dentales, el hecho de que a lo mejor en ese momento tiene dolor y le duele al masticar, o los músculos de la masticación, que también pues es todo un proceso para poder llevar a cabo la masticación del bolo, dependiendo de los alimentos, y por eso tienden a querer cosas más suavecitas, más agüeditas, no tanto la proteína. En donde además, si ya no tienen dientes y usan placas dentales y a esa placa no le damos cierto mantenimiento, pierden el filo, entonces ya no quieren comer proteína, ¿ok? Menor sensación de sed y esto también favorece a que no tengan una menor producción de saliva y por lo tanto, al hablando de la proteína, no la toleran, no les gusta tanto, la pechuga de pollo es seca. Entonces, como de, híjole, me cuesta trabajo hasta para deglutirla y entonces con eso empiezan a hacer de lado el consumo de este tipo de alimentos. Es muy importante que en nuestro interrogatorio, cuando estamos con los pacientes de frente, la verdad es que es una consulta larga, pero que a final de cuentas vale la pena, que mis respetos para los geriatras en esa parte, porque tienen toda la paciencia y el amor del mundo, tomándose hasta 2 horas con los pacientes, que finalmente, pues eso va a impactar de manera positiva en la calidad de vida de ellos, ¿ok? Tienen una saciedad precoz, sumado a que tienen menor capacidad digestiva, que tienen un menor desgaste, por lo tanto, pues no requieren tantas calorías, ¿no? Van disminuyendo su ingesta de forma paulatina y eso va disminuyendo la capacidad gástrica y entonces pues ya con poquito se sienten satisfechos. Disminución en la eficiencia masticatoria, secreción salival alterada, retraso en el inicio de la deglución e inclusive hay alteración también en la deglución de líquidos y de sólidos, que no necesariamente sabemos que esto va de la mano con problemas neurológicos, Alzheimer, Parkinson, pero que no necesariamente es el caso, que no necesariamente es igual a una demencia. Que esto es muy importante porque al final de cuentas el mantenimiento de un pH ácido en el estómago va a permitir una adecuada función de las enzimas proteolíticas. Si de por sí ya no tienen una adecuada producción de jugo gástrico por degeneración de las células gástricas y además acostumbran tomar medicamentos como inhibidores de la bomba de protones, menos ácido, un medio más alcalino, y entonces esto hace que las enzimas no puedan actuar de manera adecuada y no puedan tener una adecuada digestión, específicamente hablando de las proteínas, con menor producción la pepsina y las prostaglandinas, que las prostaglandinas pues son el moco que favorecen una adecuada protección de la mucosa gástrica para que justamente no se altere por el abuso de los medicamentos, que esa es la polifarmacia, pues pega muchísimo en la población geriátrica. Hay retraso en el vaciamiento gástrico que contribuye a procesos de estreñimiento, entonces tampoco quieren comer. Hay una disminución progresiva en la producción de ciertas enzimas como la lactasa, en donde la gente inclusive dice, no, es que antes yo tomaba leche y no me pasaba nada. Claro, también tiene que ver la cantidad de lácteos y ahora con un vaso de leche, entonces, que también puede ser una buena opción de proteína, pero entonces ya no la digieren bien y ya tampoco la quieren consumir, ¿no? Entonces, la suma de todos estos factores va haciendo que contribuya toda la parte de alteraciones asociadas al envejecimiento del tubo digestivo para que no tengamos una nutrición adecuada.
Aumento en la permeabilidad intestinal, que este tema me parece increíblemente fabuloso. El intestino tiene esta capacidad de darnos el 80% de nuestra capacidad inmunológica y funciona a manera de barrera. En la medida en la que esa barrera se ve perdida porque las proteínas de unión se empiezan a alterar y permite el paso de ciertas sustancias como lipopolisacáridos de las bacterias, favoreciendo un estado de endotoxemia que contribuye al estado de inflamación crónica. Aumenta la inmunidad gastrointestinal, se encuentra alterada, la presencia de divertículos, en donde ya hablamos también de factores mecánicos que contribuyen a estas alteraciones, el estreñimiento, neuropatía visceral, que la escuchamos muy comúnmente en diabetes, donde cursan con entre estreñimiento y diarrea, ya no saben ni qué les cae bien y luego no quieren comer por eso, porque no quieren padecer o quieren salir y les da pena porque qué tal que el baño, etcétera, etcétera, y pues todas las comorbilidades añadidas, ¿ok? Entonces, tenemos esta cuestión preventiva en donde podemos impactar haciendo una nutrición adecuada, actividad física, educación terapéutica y evitar hábitos tóxicos. Y ya hablando de una enfermedad establecida, pues los mismos, más algunos temas de farmacoterapia, que tampoco voy a ahondar mucho aquí, pero sobre todo vamos a hablar de este tema del abordaje nutricional. Aquí yo sé que voy a causar controversia porque tenemos esta creencia de que las dietas altas en proteína son dañinas para el riñón, ¿ok? ¿Qué es una dieta alta en proteína? Y también tiene que ver el contexto de la persona. Michael Phelps pues, seguramente puede consumir hasta 2.5 gramos de proteína al día por su desgaste. Entonces, número uno es ponerlo en contexto individual de cada paciente. Y hoy por hoy, estos dos estudios, que son el ESPEN y el PROTEAGE, favorecen una ingesta de proteína de 1 a 1.5 gramos por kilo de peso al día, tirándole más a esta cuestión de 1.5 gramos. Y esto hablamos que no importa la edad, siempre y cuando el paciente tenga una función renal conservada, no importa en qué momento de la vida se encuentre, debemos de fomentar el consumo de hasta 1.5 gramos por kilogramo de peso al día de aporte proteico, que tiene que ser proteína de alto valor biológico. Les insistía yo con esta parte de que sea proteína de origen animal. La proteína vegetal, ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero la proteína de animal que tiene alto valor biológico quiere decir que tiene muchos aminoácidos, los aminoácidos esenciales, que van a favorecer, pues, y sobre todo el tema de leucina, que es uno de los principales para favorecer una adecuada síntesis proteica. Solamente hoy en día, hablando del requerimiento diario, ¿qué cantidad de gente completa esta proporción? Las mujeres tienen una ingesta diaria de proteína de 27 al 47% de su requerimiento diario y los hombres varía entre 15 a 38%. Hoy ha sido un tema de pláticas y platicaba yo justo con otros colegas en donde escuchamos tristemente recomendaciones de no, tú ya no estás en edad de comer proteína, ya no comas carne roja. ¿Por qué? ¿No? O sea, haber satanizado la carne, nada más es saber qué tipo de proteína, porque no es lo mismo un bistec que un ribeye. Pero el dar proteína animal magra, que sea de las de bajo, muy bajo aporte de grasa, no solamente me va a dar aporte proteico, me suma complejo B, que es una de las deficiencias nutricionales más común que vemos hoy en día, y además cada una me aporta nutrientes diferentes. Entonces, empezar a romper con ese mito de hay que bajar el consumo de proteína porque es malo. No estamos acostumbrados, pero es muy sano, y esto te hablo de una bibliografía del 2019. O sea, es una bibliografía reciente en donde tenemos que empezar a cambiar ese chip, y eso empieza por nosotros, médicos y nutriólogos, dejar de decirle a las personas que ya no coma carne, porque eso obviamente no tiene nada de sano. Solamente vamos a hacer una restricción de proteínas, la cual va a ser máxima hasta o sea, lo mínimo que tenemos que dar de proteína al día en pacientes que tienen falla renal, que todavía no tienen un tratamiento sustitutivo, de 0.8 gramos por kilo al día, no menos que eso, porque entonces nosotros estamos perpetuando y favoreciendo esta situación de la sarcopenia. Es muy importante, prácticamente el punto angular de que nosotros podamos hacer una prevención y parte del tratamiento es con el apoyo de proteína de alto valor biológico. Los suplementos de proteína son una excelente herramienta, y aunque no impacten tanto en la formación de masa muscular, que obviamente sería importante, pero sí hemos visto resultados con respecto a el mejoramiento de la fuerza y de la función, que pues ya con eso corregimos 2 de los 3 criterios, ¿ok? Y de suplementos de proteína, esto, por un lado, la idea es que lo hagan a partir de la comida, eso sería lo ideal. Pero si contemplo todas estas condiciones que hablé de la masticación, el volumen, pues prácticamente para yo poder llegar a este requerimiento de 1.5 gramos por kilo al día de una persona que pesa 60 kilos, debe de consumir de proteína animal 390 gramos al día. Entonces, hay abuelitos, por supuesto, que no alcanzan ese requerimiento porque la saciedad temprana, por la masticación, etcétera. Entonces, lo ideal es favorecer que sí coman, pero si no estoy logrando el requerimiento, punto importante, empezar con suplementos de proteína. Ok, se va a comer la concha, pero que sea con un licuado que lleve proteína.
¿no? Porque así le compensamos el que quiere comer su postrecito, su panecito dulce, pero también va de la mano con la proteína, que la proteína también le va a dar mayor saciedad. ¿Qué proteína? La mejor es de la albúmina de huevo, que esa pues, sería lo ideal cuando es comida, pero también una muy buena opción es de proteína de suero de leche. Se han hecho estudios en donde se van aportes de proteína de suero de leche de 10, 20, 30 y hasta de 35 gramos, logrando en un periodo de 12 meses una recuperación del 40% de la fuerza y de la funcionalidad en la población adulta mayor. Entonces, vale la pena, por supuesto que vale la pena, y enfocarnos también en esta cuestión que se llama índice de eficacia proteica. La proteína vegetal, sorry para los que son veganos, no quiero romper creencias, pero la proteína vegetal no es una proteína completa y tampoco tiene un índice de eficacia proteica adecuada. ¿Qué quiere decir? La capacidad de absorción. Entonces, si estamos en una situación en donde ya no se absorbe de manera adecuada, en donde hay una resistencia anabólica, pues no lo voy a fomentar con proteína vegetal. Puede comerla si quiere, pero no me voy a enfocar en esa para que yo con eso esté completando mi aporte proteico. Idealmente, dar aminoácidos esenciales, los cuales se deben de dar de 10 a 15 gramos, enriquecidos con leucina, y se busca una cantidad de leucina de 3 gramos, esto en 24 horas. La leucina, y ahorita voy a hablar un poquito del metabolito, que es el hidroximetilbutirato y de otros aminoácidos de otros aminoácidos, todos estos van a tener un impacto sobre la vía del mTOR, favoreciendo la activación de esta vía, permitiendo un incremento en la síntesis proteica y también de manera indirecta y asociada van a aumentar la producción del factor similar a la insulina de tipo 1, que activa también la vía del mTOR. Entonces es un tratamiento como conjunto, bloqueando la vía de la MPK. Hay otras opciones como el beta-hidroximetilbutirato, que este es el metabolito de la leucina y que prácticamente la leucina se convierte en menos del 5%, o sea que es mucho mejor darlo como leucina. Este aminoácido que es la ornitina alfa-cetoglutarato, y este es porque favorece la producción de óxido nítrico, que el óxido nítrico tanto activa la vía del mTOR como disminuye los niveles del estado inflamatorio que padecen los pacientes que padecen sarcopenia, ¿ok? Ahora, el patrón de alimentación, ese es otro punto muy importante. Sabemos que si es una población que con poquito se llena rápido, pues lo que podemos hacer es dar alimentos fraccionados, de forma tal que, aunque tengan que comer más seguido, 4, 5, 6, 8 veces al día, en porciones pequeñitas para que podamos llegar a esta cantidad de aporte proteico que realmente necesitan. Sabiendo que algunas de las proteínas van a tener conversión a ácidos grasos de cadena corta, que estos, por un lado, tienen efecto antiinflamatorio, favorecen también la producción de las proteínas de unión a nivel del intestino, disminuyendo la endotoxemia asociada al síndrome de intestino permeable. Los ácidos grasos de cadena corta promueven el anabolismo muscular y tienen propiedades antiinflamatorias. La creatina, que bueno, de los vías que yo estuve diciendo, la creatina es un suplemento que también se puede dar. Lo ideal es, pues, como todo lo primero que acabo de mencionar, pero la creatina también en ciertas cantidades puede favorecer la vía del mTOR, el anabolismo muscular, junto con la vitamina D. La vitamina D ha tomado auge hoy en día por todo lo que estamos pasando de la pandemia, pues la verdad es que la vitamina D, que funciona más como hormona, va a tener impacto en favorecer la producción de insulina, que ya sabemos que la insulina tiene un efecto anabólico y que obviamente con esto me va a ayudar a regular todo lo que es el metabolismo glucolítico y tiene efectos a todos los niveles. Voy a hablar un poquito más de la insulina ahorita que toquemos el tema de la osteopenia, ¿ok? Entonces, tenemos nuevamente que en situación de disfunción mitocondrial, se activa la vía de las caspasas, favoreciendo la apoptosis, se activa la vía de la MPK, favoreciendo la mitofagia y disminuyendo la capacidad de crecimiento y atrofiando lo que es el músculo. Otros nutrimentos que podemos dar y que obviamente son súper necesarios, antioxidantes. Ya vemos que, por un lado, el cuerpo no tiene la capacidad de producirlos, la calidad de los alimentos hoy en día no los llevan, y el dar antioxidantes va a ser parte de contrarrestar una de las principales fisiopatogenias del desarrollo de sarcopenia. Dentro de los antioxidantes, hay muchas opciones: selenio, carotenoides, vitamina C, vitamina E. Importante que estos idealmente no se deben dar de manera aislada. La vitamina E, cuando se da de manera aislada, tiene efecto, cumple su actividad antioxidante y después se vuelven prooxidantes. El uso de ácidos grasos omega 3 como el EPA y DHA, que estos ya quedamos que tienen actividad antiinflamatoria porque van a bloquear, compiten de forma activa en el ciclo del ácido araquidónico, que es el que inicia la cascada de la inflamación. Por lo tanto, favorecen esta actividad de tener antiinflamación, pero también la bioflexibilidad energética. ¿Qué quiere decir? Que esto permite al músculo poder crecer a expensas de cualquier sustrato, ya sea carbohidrato, ya sea grasa o ya sea proteína. Los alimentos ricos en nitratos, porque también permiten una adecuada o mejoran la producción de óxido nítrico, y toda esta parte de los prebióticos, probióticos y simbióticos, que esto es lo que van a hacer, por un lado,
tenemos en situaciones de sarcopenia, obesidad y muchas enfermedades crónicas, alteraciones de la microbiota, favoreciendo mayor cantidad de firmicutes que bacteroidetes. Esto se puede ser propiciado por la misma alimentación, por el uso de los inhibidores de bomba, por todo lo que son los antiácidos, etcétera. Y al tener este desbalance, vamos a tener una disminución de la capacidad proteolítica de las mismas bacterias del intestino. La idea es buscar que tengamos proteobacterias para que tengamos una mejor digestión, un mejor procesamiento de las y que sean mejor aprovechadas. Entonces, prebióticos, por un lado, tenemos todo aquello que es el nutriente para que los bichitos, para que los probióticos se mantengan, en donde la inulina, los oligosacáridos van a ser una excelente opción, la fibra, probióticos, que tiene que ver ahí, sobre todo usamos lactobacilos y bifidobacterias, y los simbióticos, pues que es la suma de todos estos, y limitar todos los hábitos tóxicos que ya comentamos, ¿no? Del café, el tabaco, el no hacer ejercicio, el sedentarismo y demás. De ejercicio, la recomendación es hacer una combinación de ejercicio aeróbico, que el ejercicio aeróbico va a incrementar los capilares, permitiendo la mejor llegada de los nutrientes con mejorando lo que es el riego sanguíneo. El ejercicio de resistencia, que es el único que realmente permite el crecimiento, la expansión, la hipertrofia de la masa muscular, solamente expensas de ejercicio de resistencia, que tiene que ser, obviamente, con un peso que no necesariamente son pesas, puede ser con el propio peso del paciente o a expensas de ligas. Y también una combinación de ejercicios de flexibilidad y de equilibrio, buscando que tengan una cantidad suficiente en el transcurso de la semana, y si van a consumir proteína, idealmente debe de ser en polvo, consumida de 2 a 3 horas después del ejercicio, que ahí todavía tenemos una ventana para favorecer justamente la hipertrofia de la proteína, del músculo. Y bueno, creo que ya me extendí un poco con la parte de sarcopenia, ya esto lo voy a resumir, ¿ok? La osteopenia, en donde viene siendo desgraciadamente una entidad que no le podemos mucha atención porque buscamos tristemente hasta que el paciente se encuentre en osteoporosis, o cuando menos eso era antes. Creo que esa visión también ya viene cambiando, y evitando que lleguen los pacientes a osteoporosis. Osteopenia es cuando tenemos una disminución en la densidad ósea mineral con ciertas desviaciones estándar basado en algunos scores, que es el T-score y el Z-score, que te los voy a comentar. Y la osteoporosis, ya hablamos de una enfermedad del esqueleto caracterizado por un compromiso en la resistencia del mismo, incrementando el riesgo de fracturas, ¿ok? Entonces, prácticamente no voy a hablar de osteoporosis porque no es tema de la plática de hoy, pero en la osteopenia, porque la mayor incidencia, hablando de la normalidad, osteoporosis y osteopenia, el mayor grupo de pacientes lo vamos a encontrar en el mundo de la osteopenia, y no le hemos puesto la atención que amerita. Entonces, como les comentaba, el 44% de la población actualmente padece ya de osteopenia, o sea, es el porcentaje mayor, ni normal ni osteoporosis, en osteopenia. El 80% afecta principalmente a las mujeres, y para el 2020 se hizo un conteo en donde 47 millones de personas a nivel mundial padecen de osteopenia. El 50% del calcio en nuestro hueso se va a depositar, y esta cifra me pareció increíble, se va a depositar entre los 13 y los 17 años, y vamos a empezar con un declive de la masa ósea mucho más temprano que el músculo. Esto sucede a partir de los 30 años. Entonces, la mayor cantidad de hueso fue entre los 3 y los 17, y el declive del tejido óseo va a empezar a funcionar a partir de los 30. Ahora, el hueso, tenemos el esqueleto, que es un sistema altamente activo, porque por un lado nos va a ayudar a la parte de sostén, de protección, el cráneo, el esternón, las costillas, pero también tiene una capacidad metabólica muy importante, y vamos a dividir el hueso en una parte que tiene hueso esponjoso, que es el 20% de lo que corresponde a la masa ósea, al tejido óseo general, y el hueso trabecular, el hueso compacto o trabecular, que es el que corresponde al 80%, y que este es el que principalmente nos da el sostén. El esponjoso, por su amplia área, nos va a permitir una capacidad de recambio de minerales impresionante. Ahora, el hueso no solamente está constituido de calcio, a diferencia de lo que muchas veces creemos. No, pues para prevenir osteopenia hay que tomar calcio. No. El hueso, además de que requiere un adecuado aporte proteico para favorecer una adecuada producción de colágeno y de matriz ósea, se necesita de ciertos minerales indispensables, que sabemos que el calcio es el número 1, lo vamos a encontrar en diferentes porcentajes en el cuerpo, sabiendo que el 99% se encuentra a manera de hidroxiapatita en el esqueleto, y buscando un valor sérico, porque va de la mano, ahorita que hablemos un poquito del tema del metabolismo del hueso con la paratormona, el mantener la normocalcemia va a ser uno de los principales disparadores o no de que se activen paratormona o vitamina D.
Y las funciones, si bien sabemos que la más común que escuchamos es a nivel de la mineralización, pero va a tener impacto en muchos sistemas, para que dejemos de pensar en que parecen como productos milagro y que cuando estamos privando de dar una adecuada suplementación a un paciente de calcio porque se le endurecen las arterias o porque favorece la litiasis renal, también va a impactar en muchas otras funciones, coagulación, transmisión nerviosa, como amortiguador en cambios en mantenimiento del pH, tono muscular, biosíntesis de ADN, etcétera, etcétera, ¿ok? El fósforo es el segundo mineral importante con respecto al metabolismo óseo, que lo vamos a tener principalmente en el esqueleto, el 80-85% también a manera de hidroxiapatita, lo vamos a tener como fosfato orgánico, inorgánico en diferentes niveles, en los eritrocitos, etcétera. La absorción prácticamente de todos es a nivel intestinal y hay una regulación para la excreción urinaria que dependerá justo de algunos estímulos o de la ausencia de esos estímulos para la absorción, reabsorción o resorción inclusive del hueso. Y lo mismo, escuchamos el fósforo y pues sí, está asociado a la mineralización, pero también tiene que ver, impacta en la síntesis de ácidos nucleicos, en la formación de ATP, es importantísimo para que convirtamos del ADP a ATP, procesos enzimáticos, el ciclo de Krebs para la formación de NADPH, en fin, tiene impacto a muchos también niveles. El magnesio, que decimos hoy en día que el magnesio es uno de los minerales olvidados, y esto bien importante, la mayoría, el magnesio es principalmente un catión que es intracelular. Cuando nosotros hacemos medición a nivel de estudios de laboratorio y nos reportan un magnesio que está en aparentemente rangos normales, eso no me habla de que el magnesio realmente esté en condiciones normales, porque me están dando la medición extracelular. Yo con ese puedo inferir un poco, pero no me está dando la cifra real. Entonces, aquí aplica más la atención a la clínica, más que un resultado de laboratorio. El 50 al 60% del magnesio que tenemos en nuestro cuerpo lo vamos a encontrar en el hueso y de una tercera parte la vamos a encontrar inmediatamente disponible para poder hacer recambio de acuerdo a los requerimientos. El resto lo encontramos en tejidos blandos, líquidos extracelulares, etcétera, y buscamos ciertos valores. Les puse aquí los valores más comunes, pero también tiene que ver los valores séricos normales, van a variar de acuerdo al estudio de laboratorio. Y dentro de las funciones, no me alcanzarían las diapositivas para decirles cuántas funciones llevan a cabo gracias al magnesio. Implica más de 300 procesos enzimáticos, producción de ATP, metabolismo energético, como el metabolismo de glucosa, de proteínas, de ácidos grasos, estabilizador de membrana, conducción nerviosa. Insisto, parece como producto milagro, pero si nos vamos a todo nuestro fundamento bioquímico, entenderemos el porqué, la importancia de la suplementación calcio, fósforo y magnesio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Van a estar en un balance paratormona y vitamina D, calcitonina, que son las que se van a encargar de un metabolismo óseo y del mantenimiento de estos minerales. Cuando nosotros tenemos una disminución del calcio a nivel sérico, hay una señal como en retroalimentación negativa se le llama, que va a disparar a nivel de la paratormona, de la paratiroides, para que empiece a producir paratormona y con esto se haya resorción del hueso, liberación de calcio y buscar mantener la normocalcemia. Una vez que el calcio regresa a sus niveles normales, se manda una señal de retroalimentación para que se bloquee la producción de la paratormona. Entonces, todo esto va a ir siendo como un balance que, insisto, aunque la meta es hablar de osteopenia, la idea es que si nosotros entendemos cómo funciona todo esto entre la paratormona, el calcio, el fósforo, vitamina D y magnesio, dónde se absorben, dónde se eliminan, sabemos cuáles patologías son las que me van a impactar más en las alteraciones de las mismas y que, pues, la importancia de la suplementación. Ahora, la paratormona se va a producir en la paratiroides, que se encuentra en las glándulas anteriores a la glándula tiroidea, y como decía yo, explicaba que se modifica por una retroalimentación negativa. Va a contar con un receptor sensible al calcio, que cuando este receptor se activa, quiere decir que la cantidad de calcio que se encuentra circulando es suficiente y eso va a inhibir que haya producción de la paratormona. Se produce principalmente en la paratiroides, pero también a expensas de las células C de la glándula tiroides, en donde estas van a producir calcitonina, también se produce a nivel del cerebro y del riñón. La vitamina D va a suprimir su producción, por eso siempre está como en balance vitamina D y paratormona. Y las principales funciones de la paratormona es la normocalcemia, en base a 3 vías. ¿Cómo? Resorción ósea, es decir, activación de osteoclastos del hueso para que se libere el calcio al torrente sanguíneo. Reabsorción renal, es decir, que del calcio que yo estoy ingiriendo a través de los alimentos y que se tenía que excretar, en ese momento digo, no voy a eliminar tanto porque lo requiero para el hueso. Y la vitamina D, que la vitamina D, además de que me va a servir como pegamento, la vitamina D también va a favorecer la absorción intestinal del calcio. Entonces, la paratormona
va a activar de manera inicial los osteoblastos, activando los ligandos de receptores activadores del factor nuclear kappa beta, y esto va a activar los osteoclastos, favoreciendo la liberación de calcio y de fósforo al torrente sanguíneo, buscando la normocalcemia, que esa es la principal meta de la paratormona. ¿Cuáles son las funciones? La paratormona va a tener impacto, por un lado, a nivel del riñón, cuando necesitamos como se secreta, cuando el calcio a nivel sérico baja, pues la función del riñón va a ser paratormona, ahí llega, entonces favorece, por un lado, la liberación de la vitamina D para que vaya a haber una mayor absorción de calcio a nivel intestinal, pero también va a limitar la pérdida de calcio a través del riñón. Entonces, ¿qué me va a estimular la liberación de la paratormona? La vitamina D, hormona del crecimiento, cuando tenemos una alta ingesta de proteínas, porque aquí tiene que ver con el medio, que si es ácido, que sea alcalino, porque esto va a impactar un medio ácido, va a favorecer que el calcio sea más liberado al torrente sanguíneo, a diferencia de una situación alcalina, que va a favorecer que el calcio se encuentre más pegado a las proteínas, principalmente a la albúmina. La calcitonina, como explicaba, ¿no? También, ya no quiero ahondar mucho en este tema porque pues tampoco los quiero hacer endocrinólogos ni aburrirlos. Y la función es buscar un descenso en la concentración de fósforo y de calcio. Entonces es como que la que frena a la paratormona, manteniendo una unión directa con los osteoclastos para que se disminuya la resorción ósea y va a inhibir la acción de la paratormona y de la vitamina D. Y finalmente la vitamina D, como le explicaba yo hace un momentito, el impacto que tiene en la sarcopenia, pero buscamos la vitamina D3, que se llama también colecalciferol. El calcitriol es el metabolito más activo de la vitamina D, y vamos a obtener la vitamina D3 a expensas de la dieta, que esa es poca, y por eso la importancia hoy de la suplementación, porque no solamente que los alimentos no tienen tanto, sino que nuestra exposición al sol tampoco es mucha, permitiendo un primer paso a nivel del hígado y un segundo paso a nivel renal, lo cual quiere decir que cuando tenemos pacientes que tienen alguna patología hepática o alguna patología renal, posiblemente tengamos que dar no solamente vitamina D3, sino la sustancia activa, que en este caso sería el calcitriol. Y aquí buscar, más allá de un nivel suficiente, que la literatura hoy marca como nivel suficiente cuando se encuentran con cifras arriba de 30 miligramos a nivel sérico, sino buscar un nivel óptimo, que lo ideal sería tener niveles séricos de vitamina D de entre 60 a 80 miligramos por decilitro. Y en las funciones, pues son todas, ¿no? Que no es tema de hoy, pero que está relacionado con cuando hay deficiencia, con dificultad para bajar de peso, con dificultad para controlar colesterol y triglicéridos, el impacto que tiene nuestro sistema inmune, pero para fines prácticos de metabolismo óseo, está involucrada con la absorción de calcio a nivel intestinal y renal, la producción de osteocalcina, osteopontina y fosfatasa alcalina, y al final de cuentas tener un efecto positivo calciotrópico. Todas estas son las situaciones en las que son pacientes que van a estar con cierta predisposición a osteoporosis, pero también a osteopenia como la antesala, ¿ok? Que no solamente es el hecho de no hacer ejercicio, ya decíamos el bajo peso, una baja ingesta de calcio, cierta predisposición asiática, caucásica, el tener un bajo peso toda la vida, no solamente bajo peso al nacer, el mantener un índice de masa corporal bajito, el sedentarismo, etcétera, etcétera, para que pues yo voy con esto poniendo palomitas, esté yo atenta de si la presentación de mis pacientes tienen esos factores de riesgo, pues no me espere a que desarrollen osteoporosis, sino tomar acción en cuanto presenten osteopenia. Las ingestas recomendadas de calcio, afortunadamente, se han ido cambiando de manera positiva, de forma tal que sabemos que hoy, pues la ingesta a través de los alimentos sí puede ser algo y va a formar parte, pero definitivamente no es suficiente, buscando que en la población pediátrica no me voy a involucrar porque no veo niños, pero que los adultos debe de ser de cuando menos 800 miligramos de calcio al día. En el embarazo, por supuesto, se incrementa la dosis, en la lactancia ni se diga, y por eso es increíble escuchar luego a pacientes que durante el embarazo y lactancia no se suplementan, cuando es el momento de mayor recambio óseo que vamos a encontrar, ¿ok? ¿Cuáles son los requerimientos diarios? Como les decía, desde el punto de vista de suplementación, calcio, pues debe de ser de 1000 miligramos mínimo, fósforo de 4 gramos, el magnesio de 700 a 800, y ya junto con los otros antioxidantes que también van a impactar en tanto osteopenia como en sarcopenia. Y nuevamente el tema de la proteína, que como mínimo deberíamos de dar 1 gramo por kilo de peso al día, idealmente a expensas de proteína de origen animal,
y que más allá de que los lácteos nos dan calcio, sí nos aportan calcio, pero cuidar, ¿no?, unas cosas por otras. El tener un balance, tener una dieta completa, no es tan sencillo por temas de cuidar el peso, por temas de que el diabético no puede consumir X cosa, etcétera. Entonces, es un poco complicado. La verdad es que mis respetos para las personas que arman dietas, porque armar una dieta en donde hay que darle esto, pero cuidado con lo otro, y entonces no le voy a subir mucho el ácido úrico, es un arte armar una dieta, pero pues aprender a combinarlo es parte primordial, y siempre hablar a los pacientes de la importancia, la base de una buena alimentación, pero sumado a una buena suplementación, en donde aquí van a impactar, por ejemplo, la suplementación, como mencionaba aquí, de ciertos componentes de antioxidantes, el calcio, el fósforo y magnesio. No solo es calcio, tiene que tener de los tres, porque si no, lo que sucede es que pues el calcio puede funcionar, pero no tenemos el metabolismo de los otros. O lo que muchas veces escucho, pacientes, no, es que tiene tendencia a litiasis renal, no, está contraindicado darle vitamina D. A ver, si el paciente tiene deficiencia de vitamina D, no hay una adecuada absorción de calcio a nivel intestinal, por lo tanto, los niveles de calcio van a bajar, y lo que va a suceder es activar el hiperparatiroidismo secundario, pero por deficiencia de vitamina D. Entonces, no es tan cuadrada la cosa. Si es una persona que ha tenido un evento aislado de litiasis renal, que obviamente hay que estudiarles, ¿no? Pero si lo tuvo cuando tenía 20 años y ya pasaron 30 años y nunca más tuvo otro cuadro, me queda claro que no es hiperparatiroidismo, porque además esos casos son recurrentes y normalmente son más bien por temas de alimentación, no tanto que ver porque está contraindicado la vitamina D. Puede ser por deficiencia de la misma. Vale la pena, obviamente, hacer medición de vitamina D a los pacientes. El aporte de otras vitaminas como la K2, que esta va a evitar que el calcio justamente vaya a depositarse en las arterias, endureciéndolas. Entonces tiene que ser de la mano calcio, vitamina D, vitamina D3, vitamina K2, las isoflavonas de soya como un sustituto en base a, en lugar de dar estrógenos hormonales, que obviamente hay que individualizar para cada paciente, pero que las isoflavonas de soya tienen un efecto anabólico sobre el hueso y sobre el músculo. El apoyo de omega 3, como ya explicábamos, el consumo de agua mineral, que el agua mineral la tenemos muy satanizada. No, es que me da piedras en los riñones. Hay aguas minerales que tienen diferentes componentes. El dar aguas minerales a expensas de bicarbonato, a expensas de sodio, van a favorecer una adecuada mineralización, a diferencia de cuando no son aguas minerales, y que de hecho también el sabor cambia, aguas minerales que tienen un mayor aporte de calcio. El ejercicio físico, que debe ser adaptado. También tristemente me ha tocado escuchar, no, es que tengo osteoporosis y ya me dijeron que no hago ejercicio. Si tiene osteoporosis y no hace ejercicio, se va a acelerar el proceso de la osteoporosis y se va a acelerar el proceso de la osteopenia. Ahora, hay que tener cuidado con el tipo de actividad física que se recomienda para no caer en complicaciones como si el caso de una fractura. La cuestión de la exposición solar no es tan sencilla por el miedo al cáncer, porque idealmente sería una exposición solar al mediodía, como bañito de bebé, ¿no? Sin ropa, 15 minutos hacia arriba, 15 minutos por abajo, y entonces eso no es práctico porque es a la hora que todos estamos trabajando y que aumenta el riesgo de cáncer. Y que además utilizamos protectores. Entonces, esto de la exposición solar no quiere decir que no se fomente, pero que no es la herramienta principal para tener una adecuada cantidad de vitamina D en nuestro cuerpo. Y la alimentación, que tiene que ser general. Ahorita hablé yo de la proteína, pero obviamente es la cantidad de carbohidratos, grasas saludables, de las proteínas, bueno, buscar que tengan un mayor aporte del calcio, limitar el consumo, por ejemplo, de alimentos que son altos en oxalatos, evitar el café, que todos estos alimentos, el café, los tés, que tienen un efecto diurético, y que esto sucede también, ojo, cuando las personas toman demasiada agua natural a través de la orina. Cuando nosotros orinamos y la orina está demasiado transparente, eso quiere decir que el paciente está diluido y eso favorece la hipercalciuria. Y esto puede aumentar más el riesgo de litiasis renal, que si yo tomo agua mineral a expensas de que tenga bicarbonato o que tenga sodio, en donde me hidrato de manera adecuada, no tengo tanta uresis y por lo tanto no tengo tanta hipercalciura, ¿no? Entonces, hasta el agua, yo digo, en las dietas, en la vida no hay nada libre, ni el agua. El abuso del agua también aumenta el riesgo de tener hipercalciuria, no solamente el riesgo de litiasis, sino de perder más calcio que impacte en relación con la osteopenia, ¿no? Entonces, es como un balance importantísimo de la alimentación para llevar a cabo, pues, evitar prevención. Ya cuando se encuentra la patología, pues tratar de evitar los fármacos y que si son necesarios, inclusive en temas de osteoporosis, los pacientes que tienen que recibir medicamentos que evitan la resorción ósea, su mecanismo de acción se va a ver favorecido siempre y cuando tenga un adecuado sustituto, calcio, fósforo, magnesio y vitamina D. No digo que los medicamentos no van a funcionar, pero van a impactar mucho mejor en resultado cuando tienen toda esta materia prima para poder trabajar. A final de cuentas, el paso de los años es inevitable, pero el envejecer es completamente opcional. Creo que hoy nosotros como profesionales de la salud realmente tenemos que cambiar este chip.
de que la alimentación lo es todo, aunque suponiendo que tengan una dieta balanceada, ya vimos todas las limitantes que conlleva la población geriátrica, el no poder alcanzar ni en cantidad ni en calidad los alimentos, los nutrimentos que se requieren, y pues ni modo, tenemos que empezarnos a apoyar, que afortunadamente los tenemos al alcance, de proteínas de suero de leche, antioxidantes, omega 3 con EPA y DHA, una suplementación con vitamina D, no solamente por temas de pandemia, escucho luego también, no, vitamina D por 3 meses, la vitamina D prácticamente es para toda la vida, la misma dosis no, para llegar a dosis tóxicas, la verdad es que el requerimiento es muy elevado, y aunque mantengamos nosotros dosis constante de vitamina D, que lo recomendado es de 2,000 hasta inclusive 4,000 unidades, más allá de lo que marca la RDA, quitando esta idea de solamente dar una dosis mínima o darle una dosis terapéutica que realmente impacte en la salud de nuestros pacientes. Pues ya la última parte me la aventé un poquito más rápido, creo que me tardé mucho en esta de sarcopenia, pero bueno, es un tema que realmente me apasiona, es súper interesante, y creo que hoy le podemos dar muchísimo valor a que si a mí no me gusta dar dietas o suplementar, perfecto, pero la asesoría de los pacientes, porque nos van a hacer caso nuestros pacientes a nosotros, es impactarles de la importancia de la nutrición. Ve con un nutriólogo, ve con un especialista en nutrición para que te asesore. La alimentación es base para cualquier patología, para cualquier enfermedad, tanto en prevención como parte del tratamiento. Y bueno, no sé si haya preguntas. Gaby, muchísimas gracias. Qué increíble plática y obviamente el crear conciencia de la suplementación a cualquier edad. Siempre estamos a tiempo de iniciar este proceso, pero el cuidado también de nuestros adultos mayores es básico, es importante y gracias de verdad por todo lo compartido el día de hoy, que fue de gran valor. Gracias a todos los que se conectaron. Les recordamos que, déjenme compartir aquí el correo electrónico donde pueden mandar sus preguntas y nosotros, en el caso de que haya, se los mandaremos a la doctora Gabriela Sáez para que ella nos apoye a contestarlos. Les dejamos también nuestras redes sociales. Pueden mandarlos a usanaincentivos@usanainc.com, todas las dudas que tengan con respecto a esta plática. Muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, Gaby, por este tiempo, por compartir con nosotros información tan valiosa. Y pues los invitamos a seguir siendo parte de este programa, que tenemos pláticas todos los miércoles una vez al mes. A las 8 de la noche les mandaremos la invitación de la próxima plática. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, JC. Pues yo quedo a sus órdenes. Esperaré que veo que si hay algunas preguntas. Ya me extendí yo en el tiempo, lo lamento, pero bueno, creo que sí Todo era bien. importante. Y si hay dudas, con muchísimo gusto, denme paciencia para que las vaya yo contestando en cuanto se las hagan llegar al correíto. Y pues muchísimas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Susana, por darme este espacio para seguir compartiendo y por incitarme a prepararme y cada vez seguir actualizada. Bonita Muchísimas noche a todos. gracias. Gracias a todos. Que pasen muy buena noche.